días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a Grado Cero. Hoy tenemos el gran gusto de platicar con un joven escritor sumamente interesante, prolífico en su trabajo, que es Luis Jorge Lund. Y yo quisiera empezar primero con una pregunta que a lo mejor ya te han hecho algunas veces, pero que creo que es interesante. Tú has ganado premios nacionales de poesía, has ganado premios nacionales de narrativa, ¿no? Inclusive creo que de ensayo has ganado nosotros. Y la primera pregunta con la que yo quisiera empezar para poder entender este bisonte mantra que estás presentando es, ¿qué tan, cómo modifica tu prosa, o cómo modificas tu acto de escribir en el momento en que escribes poesía, en el momento en que escribes ensayo, en el momento en que escribes narrativa? Lo que pasa es que yo no veo una separación tan drástica entre todos los géneros. O sea, siempre me ha pasado. Yo fui un lector de bibliotecas y de géneros no convencionales, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Yo empecé leyendo cómics que me regalaba mi abuela. Y para mí era lo mismo leer, no sé, Batman, los Hombres X, ¿no? Los X-Men, Superman, el Hombre Araña, ¿no? Que leer cuentos infantiles o leyendas, estas recopilaciones antológicas que hacían luego como de la mitología oriental, pero también la mitología griega, ¿no? La mitología de las tribus originarias, ¿no? Norteamericanas. Y para mí era un poco indistinto, ¿no? Leer una cosa u otra. Yo lo que quería era que alguien me contara algo, yo lo que quería era que alguien me sorprendiera, me emocionara. Eso era lo que yo quería. Y de alguna manera luego pasé a leer en bibliotecas de mi escuela primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, y no había alguien que me orientara. O sea, siempre era pásale y a ver qué te encuentras, ¿no? Entonces, pues de pronto leía un libro de divulgación científica, de pronto empecé a leer Arreola, ¿no? También leí por azares del destino la Divina Comedia, y leía a Neruda, leía a Shakespeare, ¿no? Y yo no sabía muy bien qué diferenciaba un género de otro, sino para mí era como una lectura continuada, siempre estar detrás de algo nuevo. Y creo que eso se refleja un poco en cómo escribo, ¿no? O sea, a veces quiero un poco más el silencio y el equilibrio y la concentración del verso, a veces quiero como la amplitud de la novela, a veces quiero la exactitud del cuento, a veces quiero como la reflexión por fuera, casi etérea, ¿no? del ensayo, a veces quiero leer a otras personas por escrito, ¿no? Que es la crítica, y no me fijo como en lo que estoy haciendo, sino más bien acabo algo, me siento un poco lleno de ese algo y quiero otra cosa distinta, ¿no? Entonces más bien por ese lado me voy. No es tanto una cosa como tan intelectual, sino una cosa como de necesidad vital, ¿no? Y sobre todo para no estancarme y no repetirme, ¿no? El bisonte mantra, cuando lo leí, encontré una conexión con el libro previo que hiciste, que es Las Afueras. Y me parece interesante inclusive desde el nombre, porque en Las Afueras hablas tú del desierto, pero hablas del desierto como la persona que se para enfrente a ver el desierto, como un observador más del desierto. Pero aquí tú, desde el título que hablas de bisonte mantra, partimos de la idea de que la mantra es un acto de iluminación. Yo no sé si lo que tú intentas decirnos en este bisonte mantra es esas iluminaciones que tú tienes de esa observación previa que habías hecho en Las Afueras. Sí, pues está muy bien dicho. Para mí este bisonte mantra es como un abrirme de capa y decir, para mí la poesía siempre ha sido una forma de la oración. Así. O sea, yo no soy una persona religiosa, ¿no? O sea, fui criado católico, abandoné esa religión hace muchos años, pero o sea, sí soy una persona, o sea, que Mística. sí, que necesita de una fe, que necesita de un acto creador, que necesita
como de una iluminación, como de un estadio superior de la vida. Yo sí creo en eso y eso sí lo necesito, y eso cada quien encuentra cómo conectarse como con esa divinidad o como con esa vida superior de alguna manera. Para mí es la creación, para mí es la escritura y principalmente la poesía. Creo que ahí es donde yo principalmente encuentro algo que me conecta con algo más, con algo mío. Yo siempre he dicho que mis libretas y las cosas en las que siempre estoy escribiendo son como el preconsciente, ¿no? O sea, está el consciente, el preconsciente y el subconsciente. El consciente es lo que siempre estamos pues, manejando, ¿no? Las actividades que tenemos, los conocimientos que necesitamos para funcionar, ¿no? En el mundo, pero el preconsciente es lo que jala cosas desde atrás, ¿no? Es como un bibliotecario que no sabe lo que le estás pidiendo, pero el que sabe más o menos lo que te puede dar, ¿no? Entonces, pues eso es la escritura, como esta cosa iluminadora de ti mismo. Ver el desierto puede tener dos connotaciones, y lo veo en tu libro. Uh-huh. Una connotación, como bien dices, mística, uh-huh, pero también significa ver el vacío, uh-huh, y el vacío jala. uh-huh, uh-huh. No llega un momento en donde te afecta esa cercanía con el vacío. Yo creo que le tenemos un poco de respeto, de lejanía al vacío, pero lo necesitamos también. O sea, la meditación, una de las cosas que nos enseña es a vaciarnos, ¿no? A buscar esa especie de plenitud por una vía negativa, ¿no? O sea, de despojarnos de absolutamente todo. Yo siempre había hecho como de mi acto de escritura una cosa totalmente cotidiana, necesaria. Siempre estaba tras un proyecto, siempre estaba tras algo. Hace poquito, hace un mes y medio, cumplí 40 años, y un poquito antes de cumplir los 40, yo dije, creo que por primera vez en mi vida necesito dejar de escribir. Y llevo 6 meses más o menos sin escribir. Entonces, pero cargas una libreta. Sí, pero no tengo un proyecto, o sea, no estoy detrás de algo, no estoy pensando constantemente. Más bien esto es pues, lo que se casa, ¿no? O sea, es como de pronto sientes que algo se posó, ¿no? Sobre ti, y dices, bueno, eso, ¿no? O ves algo y dices, bueno, eso. Pero igual que lo escribes, lo dejas, ¿no? No estoy con un proyecto. Y esto apenas lo empecé lo agarré que hace un mes, justo, un mes, una semana. Pero yo llevaba meses sin escribir, y creo que ese vacío también me gustó, o sea, esa experiencia también me gustó. Creo que el vacío jala, ¿no? O sea, como le dijiste, atrae, pero no te vas a quedar ahí, ¿no? Siempre estamos oscilando entre la plenitud, ¿no? Y la tranquilidad, y yo creo que en ese movimiento está como la verdadera concepción de ambos, ¿no? Bisonte Mantra es un poema de largo aliento que tú hiciste durante un año, que es un poema que creo que es peculiar porque hay partes, sí, de poética, pero también de narrativa, y hay partes de ensayo. ¿Qué tan difícil es mantener la linealidad de un poema de largo aliento, no solamente en términos de la obra de largo aliento, sino de un año de trabajo? O sea, ¿cómo evitaste que no te sedujeran otras cosas o que inclusive se corrompiera la finalidad que habías planteado inicialmente? Sí, es que, bueno, y duró un poquito más de un año la escritura, y a lo mejor hasta bastante más, no recuerdo exactamente, pero sí fue dilatado. Lo que pasa es que cuando encuentras como una escritura que te sostiene ciertas cosas y que logra contener ciertas cosas, a mí me pasa que incluso, aunque intente otras, que esté escribiendo un cuento, o que esté corrigiendo una novela, etcétera, cuando vuelvo a esa otra escritura digo, es como, me imagino que son como estos telefonistas de antes, ¿no? O sea, que conectaban y que decían, bueno, para lograr esta conexión necesito como meter estos como adaptadores aquí, ¿no? Los cables aquí. Y era una conexión muy específica. Y entonces después lo sacaban y hacían otro. Pero si querían recuperar la conexión anterior, pues no tenían más que volver a conectar.
es un poco parecido, creo yo. O sea, la escritura o cierto tono o cierta estructura te sostiene para ciertas cosas. Y otro tono y otra escritura y otra forma, incluso otro género, te sostiene para otras cosas. Entonces, cuando yo encontré la forma de Bisonte Mantra, pues yo dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Quiero esta meditación a ver hasta dónde llega. Y sí hubo cosas que salieron como muy fluidas al principio y luego ya un poquito más lentas y luego ya se fue como ordenando y luego tuve que quitar algunas y luego tuve que poner otras nuevas y al final ya fue trabajar el libro, ¿no? Pero para mí los diferentes géneros sí representan como una cosa como de dispersión, pero que a mí me ayuda a estar integrado, ¿no? O sea, como a no perder. En este libro hay un acercamiento, una afinidad con las tribus originarias norteamericanas, y lo cual lo podemos entender porque tú eres de Monterrey, ¿no? De Monclova en particular. Hay una cierta cercanía. Pero también te viniste a México y has visto otro tipo de prácticas. ¿Qué es lo que inclusive al día de hoy hace que tú sientas esa cercanía con esas tribus originarias norteamericanas? Y en particular con la figura del bisonte, que es una figura que algunas veces te parece hasta mística. Hay una leyenda en mi familia que probablemente no sea cierta, pero a mí me encanta, ¿no? Como leyenda familiar, que dice que el apellido Bone llegó de Estados Unidos. Eso es cierto, por Nuevo Laredo, y decían que eran descendientes de los primeros exploradores, ¿no? Que llegaron en los estados originales de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Las colonias británicas, ¿no? Y después empezaron a atravesar, ¿no? Necesitaban exploradores que atravesaran el país para llegar al otro lado, ¿no? Al otro mar. Y algunos de esos exploradores pues fueron como las personas más abiertas, ¿no? De poder relacionarse, de tener familias con las tribus originarias norteamericanas. Y entonces nos dicen que tenemos esa sangre nosotros también, o sea, que algo nos toca de eso. A mí me encanta, o sea, porque además la visión de las tribus originarias norteamericanas es una visión integradora, es una visión muy sí, se parece al budismo, se parece a la visión oriental, ¿no? O sea, como mucho más, buscan un equilibrio, buscan un respeto. Para ellos la voluntad, la fuerza, la guerra, tienen otras definiciones totalmente distintas, otros usos. Es un descubrimiento de sí mismo, es un confrontarte a ti mismo, no es el dominio de absolutamente nada, es muy por el contrario. Entonces, a mí estas cosas, ¿no? O sea, el budismo me atrae también muchísimo y tengo como una cierta afinidad y con algunas prácticas que necesito, ¿no? La meditación, y me atrae su manera de pensar, su filosofía, su manera de ver el mundo, también sus búsquedas, ¿no? Entonces, pues yo lo que dije es, todas estas cosas se parecen, ¿no? O sea, entonces, si siempre han sido como una aspiración mía, siempre han sido como un norte, ¿no? que me guía, pues lo voy a decir abiertamente, ¿no? Voy a hablar sobre esto. Y el bisonte siempre fue para las tribus una especie de gran regalo de la naturaleza, ¿no? O sea, lo tenían todo con el bisonte. El bisonte les daba comida, pero también les daba armas, pero también les daba herramientas, también les daba vestido, etcétera, ¿no? Adornos, y era un ritual, ¿no? Entonces siempre era pedir permiso para una muerte, porque así tú me permites vivir. Había mucho respeto con el ecosistema, creo yo, y es algo que perdemos cuando perdemos de vista el paisaje, cuando perdemos de vista el ecosistema. Entonces a mí me gusta mucho eso y lo quería decir, y creo que aunque no puedo decir que soy ecologista, ¿no? pero sí tengo esa visión de me preocupa el medio, me preocupa el mundo donde vivimos, me preocupa que lo destruyamos, me preocupa que ya después lo último que estamos diciendo es, oye, ¿qué vamos a respirar, ¿no? O sea, se habla como de la producción de no sé qué tantos automóviles, y se habla como de la venta de no sé qué, y se habla
Bueno, pero no nos morimos, entonces está bien, ¿no? O sea, pero que estamos respirando, ¿no? O sea, una cosa tan simple y que olvidamos como qué vamos a respirar nosotros y qué van a respirar nuestros hijos, ¿no? Una de las cosas que a mí, cuando leí tu libro, ligado, te repito, con las afueras, hay una cuestión en donde tú te confrontas o buscas también manifestarnos gran parte de tus experiencias. Decía Heidegger que este acto de confrontación desgasta y desgasta mucho. Y inclusive yo tengo la hipótesis que si bien tú hablas del desierto, no es propiamente hablar solamente del desierto que vemos afuera, sino también el desierto de la propia existencia. ¿Hasta dónde es eso que tú fuiste a buscar, ese desierto de la existencia? Para mí el desierto siempre ha sido como la metáfora, la gran metáfora de la vida. O sea, aparentemente no hay nada, pero si buscas, tú logras construir como tu propio paisaje. O sea, aquí no hay vida, pues pareciera que no hay vida, pero si la buscas y tú mismo como respetas esa búsqueda, la encuentras. Y tú mismo eres la vida que va por ahí. O sea, decimos, aquí no hay nadie, claro, estoy yo, ¿no? Pero es que aquí esto no se ve nada, no hay ningún lado a donde ir. No, sí hay, o sea, porque tú veniste aquí, este es un fin en sí mismo. Y creo que siempre estamos perdiendo de vista esas cosas, ¿no? O sea, la vida no tiene un fin más allá de nosotros somos ese fin, ¿no? O sea, no estamos aquí como para servir a otra cosa, sino somos ese fin en nosotros mismos. Y el desierto te lo enseña porque te despoja de muchas cosas. Tú eres un fin en sí mismo, en ti mismo, ¿no? O sea, entonces yo pienso que es como una gran enseñanza, ¿no? O sea, casi todos los pueblos tienen como su gran metáfora de que el desierto es la purificación, ¿no? Y nosotros pues, tenemos esta cosa de que la Biblia, el desierto es la purificación en varias ocasiones, ¿no? O sea, y me parece que no sea una purificación de todo lo que somos, sino más bien es una purificación de los ojos, ¿no? Es como lavar nuestra visión para poder ver quién somos realmente. Una de las preguntas que a mí me intriga, más como un escritor que pese a tu juventud eres muy premiado, y los premios no llegan a obligarte, no te llegan a encarcelar. Pues yo creo que de alguna manera sí es como... Yo fui un niño muy aplicado cuando estaba en la primaria. Tenía casi la obligación de llevar un 10 y si sacaba un 9, pues, había show, ¿no? Sí. Y un poco después te quedas un poco con el mismo chip, ¿no? Entonces dices, no, pues tengo que ganarme otro, ¿no? Pero creo que también no se trata de eso, ¿no? O sea, luego puedes conseguir como la suficiente claridad como para decir, sí, no exageremos, ¿no? No se trata de eso, y entonces publico libros que no están premiados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me gustaron, ¿por qué? Pues porque creo que a alguien le puede hacer clic, ¿no? Como me hizo clic a mí, porque soy escritor, ¿no? Porque esos son mis esfuerzos, y luego vas poco a poco acomodando los premios y diciendo, bueno, claro, o sea, los premios te dan una lana, en primer lugar, entonces puedes pagar la renta, puedes pagar la escuela de la niña, puedes pagarte tus libros que quieres, no necesitas aventarte otra chamba, ¿no? Entonces te compran tiempo, eso es lo que yo creo. También te ponen en la mira, ¿no? Te ponen en la mira de los lectores, de los medios, te pueden ayudar a conseguir más lectores, te pueden ayudar a ser más visible. Son una palmada al ego también, ¿no? O sea, un jurado entre 60, 100, los que hayan llegado a trabajos dijeron, bueno, creo que este está bien, ¿no? Entonces ayudan por muchos lados, pero no son lo central, ¿no? Y creo que poco a poco sí se puede ir acomodando esa idea. Hay muchos reveses. Yo después he sido jurado de premios y sé que hay muchos reveses para libros que perfectamente pudieron ganar,
pero no ganaron, ¿no? Y tú decías, pero pues si tiene todo, pues sí, pero en aquel otro nos pusimos de acuerdo. Yo tenía 5 que podían ganar, entonces ya que gane, pues prácticamente cualquiera de esos 5, porque pues están muy parejos, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, o 10, a veces te encuentras, pues que gane cualquiera de los 10, ¿no? Sí, tiene mucho que ver la calidad, ¿no? Mucho, pero también tiene mucho que ver como estas cosas azarosas de esto me gusta más, aquel jurado dijo esto, y aprendes que, bueno, yo al estar como del otro lado de la mesa también aprendí que tengo que estar como muy agradecido con el azar también, porque pues, tuve el jurado preciso, el momento preciso, las condiciones precisas, alguien se levantó justo de la manera, ¿no? O sea, por ese camino que iba a terminar dando un voto por ese libro. Entonces, sí se puede perder de vista esto. Es una construcción complicada, difícil, pero pero de alguna manera no lo intento no perderlo de vista, ¿no? Yo quisiera hacerte 2 preguntas para terminar. La primera, a lo mejor es difícil e injusta. ¿Qué significa escribir para ti? Escribir es mi manera de relacionarme. El lenguaje es mi manera de acercarme a las cosas que quiero, de combatir las cosas que no quiero. El lenguaje es mi manera de amar, mi manera de querer, y también es la manera en que percibo el mundo, ¿no? O sea, la manera en la que percibo cómo me puede querer alguien, cómo alguien se puede comunicar conmigo, y por eso soy escritor. No creo que el género llegó después. Creo que en realidad para mí el lenguaje y las palabras eran el tamaño del mundo, ¿no? Me definían el tamaño de mi mundo y definían las condiciones de mi vida. Y la última, aunque nos platicabas que estás ahorita en este proceso de que dejaste durante un tiempo la escritura, ¿tienes algo planeado o simplemente ahorita estás almacenando notas? Sí, estoy un poco haciendo eso. O sea, dejé de escribir, no sé, 4 o 5 meses sí estuve así como nada, ¿no? Tirado. Nada, sí, dije, pues voy a leer, voy a hacer otras cosas, voy a ver una serie, voy a hacer otras cosas. Voy a experimentar esto también, cómo no es tener que sentarte, ¿no? O sea, cómo no es estar conectado todo el tiempo, cómo estar un poco disperso. Y a final de cuentas, después empecé a agarrar una libreta casi sin darme cuenta, empecé a apuntar. Y creo que entonces ya puedo otra vez, pero sí, pues tenía una novela, tenía otro libro, los terminé, me sentí un poco cansado, los dejé como reposar un poquito, estoy dejándolos que pase un poquito más de tiempo, a ver si o los termino o empiezo otra cosa nueva, o ya están terminados y entonces ya no tengo que... Yo tengo el presentimiento de que ya están terminados, pero sí, ahorita estoy como en esa experiencia de dispersión que igual y se termina pronto, pero no sé, creo que un par de meses más. Pues Jorge, ha sido un placer platicar contigo, un interesante libro, me gustó mucho. Muchas gracias. Vale la pena su lectura, Bisonte Mantra. Muchísimas gracias, Luis Jorge. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hombre.